Tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con el doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por atender este llamado. Doctor, desde la Mesa Central de América Quito les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para analizar y evaluar los 100 días de gestión de esta Asamblea Nacional. Y quiero empezar preguntándole, doctor, ustedes que levantan estadísticas diariamente, ¿cuál es el trabajo que hasta la fecha, 100 días de gestión, ha levantado la Asamblea Nacional en número de leyes, resoluciones, todo lo que concierne al trabajo legislativo? Doctor, le escuchamos. Buen día. Jorge, muy buenos días. Ramiro, buenos días. Un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia de Radio América. Para mí es un gusto poder acompañarles la mañana del día de hoy. Bueno, el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo viene monitoreando el trabajo de la Asamblea Nacional en los últimos 10 años y en este nuevo periodo legislativo no ha sido la excepción. Podemos entregarles ciertos datos a la ciudadanía para que pueda conocer qué es lo que ha hecho o no ha hecho la Asamblea Nacional, recordándoles también que este es un análisis que lo hacemos desde la ciudadanía. Este es un análisis que lo hace una organización de la sociedad civil, no una institución del Estado. Bueno, en ese sentido creo que es importante destacar que la Asamblea Nacional a nivel de legislación, es decir, de aprobación, de discusión de leyes, ha aprobado un total de 4 leyes y ha resuelto 6 vetos del Ejecutivo. Esto se encuentra dentro del promedio en relación a los anteriores periodos legislativos. Pero también se debe notar que se han presentado un total de 33 proyectos de ley, en su mayoría proyectos de ley presentados por los asambleístas, por las bancadas legislativas. El presidente de la República ha presentado 2 proyectos de ley. En materia de fiscalización es interesante que en estos 100 primeros días la Asamblea trataba de destacar por esto, ¿no? Se presentaron en ese sentido 4 solicitudes de juicio político, precisamente 2 en contra del ya censurado excontralor Pablo Celi y las otras 2 en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión. Aquí, Ramiro y Jorge, creo que es importante decir a la ciudadanía que desafortunadamente la Asamblea Nacional está manteniendo la tónica del anterior. Llega a fiscalizar tarde, llega a censurar a Pablo Celi de la Torre cuando él ya había renunciado al cargo. Por eso es que no lo puede destituir. Recordarán ustedes que en el anterior periodo legislativo este fenómeno también sucedió con el excontralor Carlos Poli, que la Asamblea Nacional solo lo pudo censurar porque él ya se encontraba en Miami. En otro tipo de aspectos que también debemos analizar, desafortunadamente, Ramiro y Jorge, la Asamblea Nacional también se ha visto empañada por posibles casos de corrupción, así como también por ineficiencias administrativas. Recordarán ustedes este caso en el cual no se envió a tiempo la solicitud de prórroga por parte de la Comisión de Fiscalización a la presidenta de la Asamblea Nacional para poder emitir el informe de enjuiciamiento político en contra de Pablo Celi, así como también estos casos de Rosa Cerda, Beda Jiménez, el intento de compra de nuevos autos por parte de Guadalupe Llori, así como también el caso de Ricardo Vanegas. Desafortunadamente, este tipo de situaciones minan la confianza de la ciudadanía en la Asamblea Nacional. Mi estimado doctor, respecto de la producción en cada una de las comisiones, ¿cuál es la comisión legislativa especializada permanente que mayor trabajo registra y también asistencia de asambleístas, entre ellos la presidenta de la legislatura? Bueno, aquí tenemos que hacer el análisis por separado, Jorge, y qué bueno que usted tope este tema. ¿Cómo la ciudadanía va a poder confiar en una Asamblea Nacional que ni siquiera es capaz de cumplir con su propia ley? Si usted verifica el artículo 157 reformado de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional para este periodo tenía que implementar una nueva página web en la que se transparente la información que usted acaba de comentar. ¿Qué es lo que están haciendo las comisiones? ¿Qué tipo de observaciones a proyectos de ley se presentan en las comisiones? O incluso si es que los asambleístas están asistiendo o no están asistiendo a las comisiones. Hasta el día de hoy esta información no existe. Únicamente hay información del Pleno de la Asamblea Nacional que ya se la venía publicando desde hace 10 años. Y esta responsabilidad recae de forma directa en la presidenta de la Asamblea Nacional y en la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Entonces démonos cuenta cómo por la inacción de las autoridades también se está afectando a otros asambleístas que seguramente estarán cumpliendo con su trabajo, pero al no transparentar esta información, ni los medios de comunicación ni la ciudadanía podemos evidenciarlo. Al respecto, en cambio, Jorge, de las faltas a las votaciones,
por parte de los asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional, esta información sí la podemos obtener. Es fácil poder verificar dentro de la página web de la Asamblea Nacional cuáles son los asambleístas que asisten a la sesión, es decir, asisten a cuando están tomando lista, pero al momento de votar, desafortunadamente, se retiran, dejando sin representación ciudadana en el Parlamento. Ahora bien, es algo que nos ha llamado la atención, Jorge y Ramiro, que en los últimos 10 años es la primera vez que vemos a un titular de la legislatura, a un presidente de la legislatura, encabezando la lista de los asambleístas más faltones. Durante estos 100 días se han realizado un total de 107 votaciones, y de estas 107 votaciones, mil disculpas, son 107 votaciones los que han realizado, sí. De las 107 votaciones, la asambleísta Guadalupe Llori ha asistido a 78 votaciones y se ha ausentado en un total de 29, es decir, que ha asistido al 72% de las votaciones. En segundo lugar está Bruno Segovia, con un 76% de asistencia. César Roón, el ex asambleísta del Partido Social Cristiano, que se declara ahora independiente, ha asistido a 78 de las 107 votaciones. En cuarto lugar se encuentra el asambleísta Esteban Torres, que ha asistido al 80% de las votaciones, y en último lugar, algo que llama también la atención, la asambleísta que ahora se encuentra involucrada en un posible caso de corrupción, Bella Jiménez, que ha asistido igual al 81% de las votaciones. Ella se ha ausentado en un total de 20 de las 107 votaciones. ¿Qué pasa ahora, doctor, con la presentación de proyectos de ley del cuadro principal nada más, de la presidenta de la Asamblea o de su despacho, así como de los dos vicepresidentes? Bueno, los proyectos de ley han sido presentados en un total de 33. Los han presentado desde distintas bancadas, desde distintas agrupaciones políticas. Aquí tal vez hay que recordar a la ciudadanía, mi estimado Jorge, que no todos los asambleístas presentan proyectos de ley, que tampoco es conveniente que todos los asambleístas presenten proyectos de ley. No se encuentran dentro de estos 3 asambleístas que usted menciona la presentación de proyectos de ley. Pero ¿por qué le comento esto, Jorge? Verifiquemos, por ejemplo, lo que sucedió en el periodo legislativo anterior. Se presentó el triple de proyectos de ley en el periodo 2013-2017. Se superaron los 900 proyectos de ley presentados, frente a 78 leyes aprobadas. Dese cuenta cómo casi 900 proyectos de ley se quedaron en el escritorio. Entonces, lo que debemos pedirle a esta Asamblea Nacional no es cantidad, es calidad. No queremos nuevamente los ciudadanos ver cómo se presentan acciones de inconstitucionalidad, como por ejemplo la presentada ante la LOEI, precisamente porque tiene falencias, precisamente porque está alejada de la Constitución. Recordarán ustedes, amigos, que en las últimas semanas del periodo legislativo anterior, la Asamblea se dedicó a aprobar leyes, pero como que fuera una máquina, como que fuera una imprenta. Trataron de superar ese número y ese no debe ser el objetivo. Yo veo con buenos ojos que hasta el día de hoy se hayan presentado únicamente 33 proyectos de ley, que sean proyectos de ley que tengan contenido, que estén ajustados a la normativa legal y constitucional vigente, para que de esta manera procuremos la cantidad y no la calidad. Doctor, muy buenos días. Las entidades funcionan en base al liderazgo. ¿Cómo está el liderazgo en la Asamblea Nacional vigente? Bueno, Ramiro, yo creo que la mayor muestra de esto es precisamente lo que comentabas unos segundos, ¿no? El hecho de que la Asamblea Nacional ni siquiera cumpla con su propia ley, y que es responsabilidad específica de la presidenta de la Asamblea Nacional, denota que no hay ni siquiera pues esta tal vez capacidad de liderazgo, de renovación institucional, que es lo que esperábamos los ecuatorianos. Terminamos con una Asamblea Nacional que llegó al 10% de credibilidad, y creo que los ecuatorianos le estuvimos dando el beneficio de la duda a estos nuevos legisladores, que en su gran mayoría eran nuevos en el cargo. Pero si su titular no está dando fiel cumplimiento a la ley orgánica y la función legislativa, ¿qué esperamos al respecto de la generación de consensos? ¿Qué tanto ha afectado casos como el de la Comisión de Fiscalización, que por un error, como ellos lo dijeron, no pudieron presentar el informe ante el Pleno en el caso del juicio que se siguió al excontralor de la Nación? Bueno, yo creo que aquí hay varios matices. En primer lugar, Ramiro y Jorge, yo creo que tenemos que ser también muy precisos en el análisis por parte de nuestra organización, así como también del resto de vocerías que pueden existir. Han existido en estos 100 días 5 asambleístas que han puesto en el ojo del huracán a la Asamblea Nacional.
Eso quiere decir que hay 132 asambleístas que no han estado involucrados en estos hechos, ni hechos de corrupción ni ineficiencias administrativas. El 97% de la Asamblea Nacional, al parecer, está queriendo hacer su trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede en los cuerpos colegiados? Que si hay una manzana podrida termina afectando a todo el resto. Que si hay una mala actuación de un asambleísta termina afectando a todo el resto. Y eso es algo que tenemos que tratar de evitar. Pero también eso tiene que tratar de evitarse desde la misma aparataje institucional, difundiendo información individual del trabajo de los legisladores. Esto lastimosamente no existe. Y en esta línea, pues, yo creo que los ciudadanos hemos llegado a un punto que es penoso, en el cual vemos a la Asamblea Nacional, que la misma palabra Asamblea Nacional o asambleísta ya parece por poco y una mala palabra. Tenemos un prejuicio precisamente por las malas experiencias del pasado. Y ahora creo que es la oportunidad de que la Asamblea Nacional cambie su rumbo, de que tome buenas decisiones, que se autodepure, que es el caso con el caso de Besa Jiménez, que estas falencias administrativas que usted comenta, Ramiro, ya no sucedan. ¿Cómo es posible que no se conozcan procedimientos básicos de quien en teoría fue seleccionado precisamente para aquello, como fue la secretaria de la Comisión de Fiscalización? ¿O acaso se entregó el cargo a una persona sin experiencia? Porque si estamos colocando dentro de los cargos de función legislativa, de carrera legislativa a personas sin experiencia, difícilmente vamos a poder recuperar la institucionalidad de la institución que está llamada a ser el primer poder del Estado. Doctor Espinel, esta asamblea también se ha matizado o se ha caracterizado por los camisetazos. ¿Qué cifras tenemos? Sí, eso, Jorge, también es algo que ha llamado la atención. Durante estos 100 primeros días, 10 asambleístas se han cambiado de tienda política. 10 asambleístas han terminado renunciando a la organización política por la cual fueron electos. Y esto se vuelve peligroso considerando que estos votos van a tratar de ser captados ya sea por otras organizaciones políticas o por el gobierno de turno, y si es que estos consensos que se busque con estos asambleístas no se los hace sobre la mesa, no se los hace de forma transparente, volveremos, ojalá que no, a la asamblea del reparto, ¿no? Esa asamblea que repartía carnets de discapacidad, hospitales, cargos, a cambio de estos votos. Esto que en ciencia política se le conoce como transfugismo político, vuelve más proclive a la corrupción a las instituciones. Ahora, mi estimado asambleísta, en la parte final, por cuestiones de tiempo... No me diga asambleísta, mi estimado Jorge, ya me está dando un cargo que no tengo. Perdón, doctor Espinel, por cuestiones de tiempo, ¿usted cree que este escenario que ahora tenemos de los 100 días puede variar en los siguientes meses? Jorge, Ramiro, a esta Asamblea Nacional le quedan 45 meses, 1.360 días de gestión. Yo realmente espero que ojalá lo tomen con responsabilidad, con sentido de país del ejercicio del cargo, que cumplan con su propia ley y sean transparentes, que generen procesos de autodepuración interna para que las manzanas podridas no terminen afectando al resto, y ojalá esta actuación con sentido de país haga que el primer poder del Estado vuelva a gozar de la confianza de la ciudadanía, pero que sobre todo ejerzan sus funciones con responsabilidad, recordando que en manos de ellos están la garantía de nuestros derechos y el control del buen uso de los recursos públicos. Perfecto, mi estimado doctor, le agradezco mucho por su tiempo y la información valiosa que nos acaba de entregar, y mil disculpas por lo de asambleísta. Que tenga buen día. No se preocupe, que tenga un buen día, hasta luego.